de grado, mejor, porque es una carrera de grado, nos tiene que dar las herramientas de poder realizar una auditoría, manejar un equipo de trabajo, o si vamos por un aspecto más técnico que sí o sí va a requerir una preparación de posgrado, la parte organizacional, y ya cuando uno adquiere mucha experiencia, el asesoramiento en materias tributarias o de cualquier otra índole. Entonces nuestro estudio, nuestra formación profesional empieza con la carrera de pregrado, que muchos ya lo toman desde el nivel secundario, que son los bachilleratos, así lo conocemos nosotros en el país. La carrera de grado, que es la formación que recibimos en universidades, y aquí en las universidades lo que hacen es nos foguean en todas las ramas posibles de contabilidad. Una vez que nos recibimos, nosotros tenemos que saber hacia qué lado apuntar. Es decir, a mí me gusta más ser tributarista, a mí me gusta más ser financiero, a mí me gusta más la parte de costos, a mí me gusta más la parte de auditoría. Uno creería que se recibe y ahí recién decide. Muchas veces incide qué trabajo me tocó. Entonces empezaron a trabajar desde que estaban en la universidad y fueron ascendiendo y fueron a tal área y crecieron hacia tal sector. Entonces ya se toman de esa experiencia y ya no van a querer ganar menos si van a otra área que no conocen. Entonces depende mucho de los caminos que se vayan abriendo al andar. Y sin darse cuenta uno llega, ¿verdad? Y dice, yo me quedé en costos porque mi primer trabajo fue en una industria farmacéutica que tenía que manejar costos y es lo que mejor sé hacer, entonces me especialicé en costos. Otros dirán, yo me quedé con la contabilidad ganadera, me especialicé en eso porque me tocó una empresa ganadera y estuve mucho tiempo ahí, entonces como tengo más experiencia, es allí donde me pagan mejor y consigo más rápido trabajo. Entonces les cuento que a veces creemos que cuando terminamos la carrera ya es todo, pero después hay que especializarse, hay que saber hacia dónde apuntar. Hay otros que se dedican netamente a la enseñanza. Entonces vemos que hacen especializaciones, capacitaciones, y los que llevan a la par tanto la vida profesional como la educacional. Y después vienen las de posgrado. Ni bien nos recibimos, ya nos toca especializarnos. Y quiero que conozcan este orden que es muy importante por si algún día quieran concursar para algún banco público, algún lugar público, algún cargo, quieren ser rectores, no sé, si quieren postularse. Entonces, una vez que ustedes se reciben, también tienen que saber que las tarifas van a ser más caras. Si ahora luego ya sé que me van a decir que es cara la universidad, las tarifas después de recibirse aumentan bastante. Los cursos cortos, que duran a veces semanas, días, meses, hasta medio año, reciben la impronta de capacitaciones. Cuando nosotros ya tomamos un curso que tiene una duración de un año y que presentamos algún proyecto, alguna tesina, ya le llamamos especializaciones. Hablando en términos numéricos, las horas las diferencian. Y las maestrías ya tienen una duración de 2 años con tesis, ¿no? 2 años de estar en aula, y luego de ahí en adelante ya les habilita para que ustedes realicen su trabajo de investigación, porque es trabajo de investigación, no es un trabajo de crear una empresa ni nada. Uno tiene que investigar un tema específico, y luego tenemos el doctorado, que también son 2 años más trabajo de investigación. Y finalmente, una vez que ya llegamos al doctorado, tenemos aquellas actividades que le llamamos postdoctorado. Y a medida que avanza el nivel, el escalafón, digamos, son más caras. Pero esto es para que tengan una noción. Entonces, el título licencia para el ejercicio de la profesión en Paraguay es de contador público, licenciado en contabilidad o contador público nacional. Esos son los títulos que más priman, licenciado en contabilidad o en ciencias contables, contador público nacional, ¿verdad? Entonces,
se van a fijar bastante en las iniciales. En mi caso, por ejemplo, el título otorgado fue contador público. Bueno, otras universidades lo otorgan el contador público nacional. Y vemos aquí estas leyes que ya habíamos estudiado. Aquí ya es como un poquito de retroalimentación también. Las leyes que rigen o alguna vez se establecieron para regir nuestra profesión, estaba en estudio una ley también que regule hoy día con mayor exigencia lo que sería la profesión del contador, pero todavía se está estudiando. Está en la nebulosa. En cuanto a la reglamentación del ejercicio de la profesión, nosotros ya vimos la clase pasada sobre normas legales y normas profesionales. Entre estas normas legales se resalta de forma internacional las normas de auditoría y habíamos tocado las normas personales, las relativas a la realización del trabajo y las relativas al dictamen. Eso también lo tienen en su material y las normas de contabilidad o normas o los principios de contabilidad generalmente aceptados tenemos las NIC y aquellas normas que vamos adoptando de la IFAC. Recuerden que la IFAC es un organismo regional y que el Colegio de Contadores adopta muchísimas de sus políticas, pronunciamientos, normas, hasta el código de ética lo tomamos de ahí. Entonces, es muy importante esa diferenciación. Entre estas normas de auditoría, entre las normas personales que habíamos visto, que se estudia o que se mira en un profesional de auditoría, estaba la capacidad técnica, que tiene que tener una capacitación, o mejor dicho, debe ser un profesional del área. Después también tiene que ser muy discreto, el cuidado personal profesional, ¿verdad? Debe ser muy discreto con la información que está conociendo, que está presentando, y independencia de criterio, es decir, no debe tener ninguna implicancia, no porque su amigo conocido va a dejar de publicar o de decir o de acomodar o de orientar como corresponde. De ahí también venía este término escepticismo profesional, de emitir un juicio objetivo, libre de cualquier aspecto particular de sentimientos o de emociones o subjetivos. Después tenemos las normas relativas a la realización del trabajo, que habla de planificar, controlar adecuadamente. Las normas de auditoría también nos van desglosando, pero esto se va a enfatizar en auditoría 2. Y normas relativas al dictamen, que se vuelve a mencionar los principios de contabilidad y demás. Esto es un repaso nada más. En cuanto a las sanciones por incumplimiento de las normas profesionales, en nuestro país se reglamenta con la ley 1135, que reglamenta el ejercicio de la profesión de los peritos mercantiles y contadores públicos. Pero como esta ley ya es muy vieja, es de 1930, nosotros tenemos que actualizarlo. Luego tenemos la ley 825 del ejercicio de la profesión del doctor en ciencias económicas y otras más. Después se mencionan las leyes más actuales, ¿verdad? Pero sí está previsto el estudio de una ley actualizada que hable y regule el trabajo del profesional contable. Bueno, hasta aquí era repaso. Yo solamente quería que ustedes tengan el panorama. Como les dije, toqué un poquito también de las universidades porque revisé el programa y decía que había que darle ese enfoque. Yo ya estoy hablando, pero no sé si ustedes me escuchan bien. Vamos a ver cómo van por aquí. Buenas, buenas Gonzalo, no hay problema. Buenas, vamos bien. Es para que, no sé si les pasa a ustedes que a veces uno quiere saber cómo funciona, dónde va encaminado, ¿verdad? A mí me hubiera encantado que me orienten de esa manera, ¿verdad? Entonces ustedes ya saben para dónde apuntar, qué mirar. Y lo que a mí me gusta es que ahora hay muchísimas oportunidades de beca, muchísimas. Cuando yo me recibí, que no hace tiempo, ¿verdad? No habían tantas que se publicaban. Fue un gran logro cuando salió esto de Becal.
Y el primer grupo que se fue tuvo la posibilidad de elegir dónde se quería ir, pero ahora la exigencia es mayor, ¿verdad? Pero hay un montón de becas en Canadá, por ejemplo, la que yo siempre quise tomar, que es la de Japón, que es buenísima. He visto que aquí hay muchas, y por ahí si les interesa, les cuento que las que tienen mayor facilidad son las de Taiwán. Entonces, investiguen un poquito por ahí. Taiwán sí es muy condescendiente con Paraguay, como lo reconoce como nación, digamos, y no pone tantas trabas para obtener la beca. Eso sí, yo no fui todavía al extranjero a estudiar. No es que conseguí una beca, pero conozco gente que se animó, que fue, y también ustedes tienen que saber las dos caras de la moneda, que uno se va, se prepara y muchas veces viene y cree, o está bien también, porque esa es la mentalidad que tenemos que tener, que por tener una maestría en el exterior o un doctorado va a encontrar un trabajo y que ya va a ser un jefe, un gerente y tiene que ganar mucho. Pero en Paraguay muchas veces no funciona de esa manera, ¿verdad? A no ser que tengamos contactos así fuertes. Hay que ayornarse también ahí, les tengo que hablar con franqueza. Pero sí, el ser profesional, el tener los títulos, el ir instruyéndose, hace que el día de mañana, cuando ustedes estén en un puesto clave de jefe, de manejar equipos multidisciplinarios, tengan mayores habilidades de control, que le puedan controlar mejor, que puedan controlar mejor las finanzas y descubran, por ejemplo, cuando alguien está tocando plata, cuando alguien está haciendo el trabajo, está ocultando procesos que hacen de forma equívoca o por pereza no están haciendo. Entonces, el hecho de que ustedes siempre estén en constante formación va a hacer que tengan mayores habilidades para dirigir equipos multidisciplinarios. Y si son de los que con esfuerzo estudian, se preparan, ustedes tienen que estar, como voy a volver a repetir, preparados para las oportunidades que se presenten. Quizás justo se va a retirar el gerente y ustedes son las personas más capacitadas. Se hace una evaluación, se le da su lugar, vamos a decirle, se hace como corresponde y justo les toca a ustedes porque tienen la preparación que corresponde. Entonces, eso es un poquito para ver ambas partes, que es cierto, da gusto formarse, pero también a veces uno se frustra porque piensa que de forma automática ya va a ganar mucho más, pero no es así. Pero hay que estar preparado para las eventuales oportunidades que se lleguen a presentar en el trabajo. Bueno, aquí yo me detengo un ratito antes de pasar a la parte técnica que es créditos. Hoy vamos a hacer un ejercicio y les voy a mostrar la forma manual de calcular y la forma cómo se calcularía usando Excel. Porque voy a mostrarle de las dos maneras. Porque si estábamos en aula, de seguro lo íbamos a hacer de forma manual, pero es importante que ustedes manejen Excel. Yo solamente les digo que si por ahí ustedes manejan bien claro su presupuesto y dicen, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Yo les digo, inglés y Excel. Esas son dos herramientas que siempre van a resaltar en su currículum. Les hablo siempre en base a la experiencia que tengo, en base a los grupos de trabajo que me tocan. Bueno, aquí ya veo que sobrepasé la grabación nuevamente y me detengo. ¿Hay alguna duda, consulta sobre este tema del estudio, formación, capacitación? Algo que por ahí les haya brotado, quieran preguntar, por ahí siempre tuvieron dudas, tal vez sepa, usted pueda responder o vamos bien o seguimos para el tema del rubro créditos. Yo miro mi teléfono, vamos bien hasta aquí. ¿Me escuchan bien? Y ya me habían puesto, por ejemplo, Kevin, Gustavo, Liz, Dana, Bianca, que se me escucha, que está todo bien. ¿Verdad? No hay preguntas hasta aquí entonces. Y bueno, me voy o por ahí, parece que alguien está escribiendo. No, perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ahora vamos a adentrarnos entonces ya al rubro créditos. Para ubicarnos, este es mi esquemita.
aquí. Entonces, nosotros tenemos al activo. Dentro del activo tenemos al activo corriente. Y tenemos al activo no corriente. Yo sé que ustedes ya saben, pero esto es como repaso, ¿no? Entonces, en este activo corriente nosotros sabemos que se agrupan todos aquellos elementos que se pueden convertir en liquidez en un año. Y aquí voy a poner superan un año. Dentro otra vez sabemos que este es la masa más grande y aquí tenemos los rubros, por ejemplo, disponibilidades, solemos tener también inversiones, y aquí tenemos algo que se llama créditos, inventario y gastos pagados por adelantado. Este es aquí. Y estos son los rubros. Estos no se usan para registrar. Dentro de ellos otra vez tenemos las cuentas. Por ejemplo, le tenemos a caja, fondo fijo. A ver, aquí me voy en créditos. Y a créditos me fui para otro. Y créditos corresponde, por ejemplo, clientes, documentos a cobrar. Podemos poner también el IVA, crédito fiscal, entre otros. Y así sucesivamente. Entonces, este grupo, porque dijimos que estos son los rubros, estos que están en negrita, son los rubros, y estas que están aquí son las cuentas. Estas son las cuentas. Nosotros hoy vamos a trabajar con este sector. Con esta parte, fracción aquí. Y se me fue en inversiones. Vamos a trabajar con el rubro créditos. ¿Qué pasa con este rubro créditos? Estos representan derechos de la empresa. Nosotros ahora pensamos como empresa, que la empresa posee sobre terceros. Es decir, nosotros como Grupo Cursos somos una empresa y como tal, entonces requerimos a otros porque tenemos algún documento aval o una factura que indica crédito y demás. Entonces, este rubro, inversiones, que aquí yo puse como ejemplo para dividir, ¿qué es el problema que siempre se enfrenta una empresa comercial, una empresa cualquiera, una empresa del sector bancario? Que a estos les damos plazos para que nos paguen. Se establecen plazos para el cobro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa si no me paga y corre el tiempo? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo, verdad? ¿Cómo yo reflejo en mi contabilidad? Porque le estoy teniendo acá hace un año ya que me debe, que venció su deuda y nunca me pagó. ¿Cómo yo tengo que proceder? Entonces,
aquí se mira mucho el plazo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le di? Y se mide también cuánto tiempo de atraso tiene. Se usa entonces, la expresión que usamos es atraso o morosidad. Si yo tengo un grupo de cuentas como clientes, documentos a cobrar, cuentas a cobrar, que ya vencieron, suele establecerse unas mediciones, unas proyecciones que me dice qué tipo de moroso es, si es de alto riesgo, bajo riesgo, normal. Por ejemplo, una persona que se atrasa 10 días, 10 días recién se atrasó, ¿verdad? No es de alto riesgo todavía, pero una persona que me figura que se atrasó más de un año ya es de alto riesgo de poder cobrarlo y empieza todo un litigio judicial, ¿verdad? Entonces empleamos la palabra atraso, morosidad, y ahí a este rubro que se llama créditos es lo que se llama analízame esa cartera de morosos. Se suele emplear en la jerga popular cartera de morosos o créditos de dudoso cobro. Y aquí se tiene que previsionar. Aparece otra palabrita dentro de cartera de morosidad, dentro de créditos de dudosos cobros también hay una que se llama previsionar. La expresión previsionar viene de prever. Yo tengo que prever si por ahí no me paga. Es decir, ¿cómo funciona esto? Vamos a entrar en contexto. Imagínense que empezó la pandemia ya por el 2020 y nos dijeron para quedarnos en nuestras casas y muchos se quedaron sin trabajo o tuvieron la suspensión laboral. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, Ingrid, empezó la pandemia, vamos a cerrar la empresa, vas a estar con suspensión laboral, y ya me entrega mi último salario, yo tengo que prever la situación. Muchos de los gastos que eran innecesarios o que eran adicionales de recreación, yo voy a privarme, ¿verdad? Porque tengo que prever se va a dar la situación y es incierta, es desconocida, no sabíamos cómo iba a avanzar la pandemia. Entonces Ingrid, que se encontraba en el 2020 con suspensión laboral, ya cobró su último salario y le esperaban varios meses sin trabajar, a no ser que le salga otro trabajo, entonces tenía que cuidar al máximo ese dinero que recibió. Tenía que más o menos calcular cuánto usar por mes, qué comprar y qué no comprar. Entonces, ese cálculo de cuánto usar y cuánto no, ahí Ingrid ya estaba haciendo una previsión mental, ya estaba previendo, diciendo, este dinero sí o sí lo tengo que tener aquí porque tengo que pagar los gastos básicos. Así funciona también el rubro créditos, donde se establece, digamos, de forma anual alguna previsión de una estimación que yo considero que no voy a cobrar, de acuerdo a cuántos días de atraso tiene. Entonces, previsionar en términos contables en el rubro créditos es tener un esquema, una tablita donde me indique a partir de cuántos días de atraso lo que es de alto riesgo y demás, y en base a eso establecer un monto como que reconozco ya como pérdida, una previsión que reconozco como pérdida. Entonces aquí los parámetros que debemos manejar es que hoy vamos a tratar el rubro créditos, por una parte. Este rubro que representa derechos que la empresa, yo como empresa, tengo ante terceros de cobrarle. Generalmente en la práctica, en el día a día, nos hacen firmar un pagaré. Una persona compra un televisor, una cama, un ropero, le hacen una factura a crédito y aparte firman un pagaré, donde ahí se comprometen a hacer los pagos en tiempo y forma. Ahora bien, si se van atrasando y pasan suficiente tiempo, entonces ya se procede judicialmente y después ya nos llega el embargo o al cliente le llega el embargo al trabajo. También es importante resaltar que en términos tributarios de documentación, uno cuando compra algo a crédito, uno cuando da una compra a crédito, el documento aval es la factura. Se marca crédito
y cómo yo respaldo que estoy cobrando o estoy pagando, si me pongo en ambas partes, con el recibo. Es decir, que no importa que yo haya hecho una transferencia bancaria, yo tengo ya mi extracto que dice que le pagué a fulanito o que le cobré a fulanito. Igual yo tengo que solicitar el recibo o tengo que emitir el recibo, porque en nuestro Código Civil se establece la expresión que la extinción de una deuda a crédito se produce con la emisión de un recibo. Entonces, por eso hasta hoy día se es muy quejilloso cuando uno pagó y pide el recibo si es que en la factura se indicó la condición a crédito. Yo les traje justamente un modelo de factura y vamos a trabajarlo también en un par de minutos más. Tenemos aquí el modelo editable y aquí es donde yo le digo, este que dice contado, contado y crédito. Si se marcó a crédito, yo como empresa emití una factura a crédito, yo tengo que dar recibo. Si yo compré algo y me marcaron a crédito, cuando yo pago, no importa si sea por transferencia, tengo que pedir esa factura. Y yo sé que actualmente te envían así una foto, ¿verdad? Foto del recibo. Yo tengo que tener el físico. Por más que ya tengo la foto y se ve, el físico es lo que se archiva en el bibliorato. Son cuestiones que tienen que manejar si es que ya se encuentran trabajando en el área contable o si quieren más adelante probarlo, son cuestiones que no da gusto hacer, ¿verdad? Pero a quien le toca o se encuentre encargado de velar por el cumplimiento de los pagos, lo tiene que hacer. Bueno, hasta ahora vamos a ver, vamos bien con la introducción de cómo son, de qué representa el rubro créditos. Esto es, aquí por ejemplo, Giovanna da una importante acotación, me gusta, me dice, en mi laburo si sube la previsión, se nos descuenta la comisión. Entonces aquí directamente la empresa ya hace que se le afecte directamente a las personas que se encuentran en ese sector, digamos. Y no da gusto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no podemos adivinar. Y sube la mora, exactamente. Sube porque hay que cubrir esa previsión, ¿verdad? El hecho que la previsión sea alta, mejor dicho, hace que ella nos está llamando a decir que estamos teniendo una alta cartera de morosidad, que no es tampoco buena, ¿verdad? Porque se gasta mucho después en litigios, en temas judiciales para poder cobrar. Así que es un tema engorroso, es un tema muy delicado, pero que ustedes tienen que saber por si les toque. Les cuento que hay contadores o profesionales del sector de ventas que se especializan en cobranzas, porque la experiencia, el trabajo les llevó hacia ahí, entonces manejan todo este tema de cartera de morosidad y demás. Yo en particular no es el área que me gusta trabajar, ¿verdad? Sí les haría todo el cálculo si me piden que hagan un súper reporte, recomendación, pero no me gustaría trabajar en ello siempre, ¿verdad? Y es así mismo como menciona la compañera. Entonces vamos bien, aquí yo me voy y me voy de vuelta a mi material de lectura. Ahora vamos a ver este tratamiento que se le da al rubro créditos y vamos a mirar qué dicen las normas locales y normas internacionales. Me voy entonces en las normas contables internacionales. Aquí nos habla de la NIF 9 y NIF 39. Y nos menciona que los créditos deben ser presentados después de disponibilidades e inversiones temporales si es que hubiere o hubiese. Entonces yo veo mi ejemplo y notan que yo puse después de disponibilidades y después de inversiones. Y este esquema que muchas veces aprendemos de memoria porque nos dan un balance y en la facultad lo hacemos, nos vamos al trabajo y lo hacemos, tiene una explicación. La NIC 1 nos dice cómo ordenarlas y la norma contable, la NIF 9 y la NIC 39 me explica cómo yo tengo que acomodar este rubro créditos. Y aquí vemos que en ese modelo que estoy mostrando se cumple esta condición que se ubica después de disponibilidades y después de inversiones.
que son temporales, las inversiones a corto plazo. Dentro del activo circulante, el activo circulante es sinónimo, es lo mismo que decir activo corriente. Cuando el plazo de disponibilidad o efectivación de los mismos no sea mayor a un año a partir de la fecha del balance. Y lo mismo, yo puedo tener gente que me debe por más de un año, entonces esa porción superior yo ya lo voy a reflejar en créditos, pero un crédito, un rubro crédito que aparezca en activo no corriente. Aquí puede haber otro rubro que se llame crédito, pero que represente la fracción de deuda que es mayor a un año. Entonces es muy trabajoso este rubro, como verán. ¿Y por qué aquí esta NIC 9 dice que se debe poner en tercer lugar si es que existen las inversiones temporales? Justamente se debe poner de esa manera porque la NIC 1 es la que nos dice que el activo se ordena por orden de liquidez. ¿Qué quiere decir la expresión liquidez? Que lo que más pronto puede representar dinero tiene que estar primero. Lo que más pronto puede o representa dinero es el dinero mismo. Por eso disponibilidades siempre va primero. En segundo lugar, si yo tengo inversiones a corto plazo, por ejemplo, una caja de ahorro a plazo, pero por 6 meses, o alguna inversión en bono que sea corta y que se cobre en un año, o un CDA que sea justo un año, entonces ya lo voy a poder disponer y lo pongo debajo de disponibilidades. Y el crédito va en tercer lugar después de estas inversiones temporales porque justamente le damos plazos, pero no sabemos con certeza si todos van a cumplir. Hay una incertidumbre de por medio. Por más que haya documento firmado, no sabemos con certeza qué cantidad o qué porción va a cumplir en el pago. Y luego ya vienen los inventarios, que son las mercaderías, que estas cuando se vayan vendiendo lo vamos a cambiar por dinero, entonces ahí se va a disponibilizar, va a ser líquido, va a tener liquidez. Por eso va en ese orden. Primero el dinero en sí, las inversiones a corto plazo, los créditos, inventarios y después cualquier otro movimiento en forma de rubro que tenga la empresa, en este caso gastos pagados por adelantado, por ejemplo, intereses pagados por adelantado, alquileres pagados por adelantado, publicidad que se pague por adelantado, todos los gastos que yo pueda pagar, seguros también, seguros pagados por adelantado. En fin, pero el rubro que estamos enfatizando es créditos y los créditos con vencimiento mayor a un año deberán presentarse dentro del activo realizable a largo plazo. Recordemos que cuando mencionamos activo realizable a largo plazo, hace referencia a lo que sería no corriente, son sinónimos. Seguidamente nos dicen que las cuentas componentes de este rubro, el rubro créditos, deberán mostrar por separado las siguientes partidas. Por ejemplo, documentos a cobrar clientes, cuentas a cobrar documentadas de clientes. Vamos separando de acuerdo a cada característica. Aprendemos ya desde inicios de nuestra formación que el término o la expresión documentos la empleamos cuando le hacemos firmar un pagaré o un documento que avale que nos va a pagar. Si no tenemos un documento como el pagaré, solo tenemos una factura, por ejemplo, usamos la expresión cuentas o a cobrar, un término más simple. En esta expresión, de acuerdo a las NIF, tenemos un término más largo, una cuenta más larga. Cuentas a cobrar no documentadas, dando a entender que no tiene un pagaré, por ejemplo. Bajo estas dos cuentas se clasifican los derechos de la empresa derivados de las ventas de mercaderías y demás. Luego nos hablan de otras posibles cuentas que puedan existir de acuerdo al modelo de negocio o al ámbito al cual se dedica. Pero lo que hay que saber es que dentro del rubro crédito separamos aquellas que están documentadas con pagaré y aquellas que no. A veces también se establecen cuentas relacionadas a intereses.
intereses a cobrar no devengados, intereses cobrados por anticipado. Quizás les parezca estos nombres, les parezca todavía confuso y digan, pero cuando yo registré una venta en las otras materias, no había intereses con clientes o no había intereses a cobrar devengados o por anticipados en documentos a cobrar. No había un asiento que mostraba todo eso, ¿verdad? Estas son cuentas que se usan más en el sector bancario. Cuando ustedes ven contabilidad financiera, que generalmente veremos si coincidiremos en esa materia de vuelta, ahí, por ejemplo, yo sí les hago practicar a los chicos ejercicios sobre clientes morosos y la representación de los intereses. Pero aquí es solo a modo de exposición de que dice que cómo se deben reflejar y demás. Yo no voy a enfatizar mucho los intereses porque eso se enfatiza en contabilidad intermedia. Aquí ya viene la expresión que estábamos hablando de las previsiones para crédito de dudoso cobro. Se deducirán de las cuentas a cobrar las previsiones, se hace un asiento que vamos a ver después cómo se calcula, y estas funcionan como funcionan en el balance, como las depreciaciones. Si una empresa realiza previsiones, esto iría más o menos así. Voy a poner aquí debajo de todas estas cuentas que poner, iría así, menos previsión por o para créditos de dudoso cobro. Iría restando al total, porque con el asiento de previsión lo que nosotros estamos haciendo es reconocer una pequeña porción como que ya perdimos, como que ya no lo vamos a cobrar. Entonces, se deducirán quiere decir que se va a restar de las cuentas a cobrar, que se va a restar de las cuentas aquí que implican reclamo de cobro, ¿verdad? Para clientes, o sea que clientes y documentos a cobrar son los que le van a ser afectados por esta cuenta que está en negativo o que se tiene que expresar entre paréntesis o negativo cuando establecemos el balance. ¿Qué más nos dice este texto? Que la administración de la empresa debe realizar un estudio minucioso e individual sobre los montos de los créditos. Tiene que tener un detalle de todos los clientes identificados por nombres, por vencimientos y calcular cuántos días de atraso está, si está al día, si no, y en base a eso se aplica la previsión. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy y que es la tarea que van a llevar que tienen una tarea. Para las entidades de crédito, cuando ya se refiere aquí en el material entidades de crédito, ya hablamos del BCP, BNF, las instituciones privadas del sector bancario. Y aquí ya nos establece por resolución del BCP normas sobre clasificación de activos y riesgos crediticios, previsiones y devengamientos de intereses. Así se llama el acta emitido por el BCP, que hace que establece unas ponderaciones para poder establecer esa previsión. Yo sé que suena todavía un poquito técnico, pero en breve lo vamos a ver. Establece la escala de previsión. Esa escala de previsión sería esta que son para deudores comerciales. Esta que ven en pantalla es la que vamos a usar hoy y este sería como ese detalle minucioso, tener identificado a cada cliente, tener su vencimiento y el saldo de la deuda. Claro está que tenemos que saber qué año o mes es el que se está cerrando, si es al 31 de diciembre del 2014, 2013, para tomar como parámetro y medir si está vencido o tiene día de atraso o no. En breve ya vamos a ver este tema de los días de atraso. Pero hasta ahora me van siguiendo bien, ¿verdad? Escuchan con propiedad. La verdad que no es sueño, es cansancio. Les cuento que esta semana estuve auditando, tuve que hacer auditoría interna. Les cuento un poquito de mi vida diaria también. Tuve que auditar el trabajo de una persona
que estaba a cargo de un sector de la empresa porque encontré cositas turbias. Entonces era o hacer ya nomás, entonces implicó trabajo de más de lo que ya estaba haciendo y me siento agotada, no les niego. O sea que no piensen que tengo sueño, sino que es la forma en que se manifiesta el cansancio nada más. El cansancio mental y también el problema que tengo que es de la vista, que les cuento que a mí me cuesta muchísimo ya ver estas letras y es como que mi cuerpo ya se siente exhausto, pero eso no implica que les dé una buena enseñanza y que les explique todo. Así que, y le estaba contando que tuve que hacer la auditoría interna, hice el proceso y saltaron un montón de cosas, entonces tuve que traer documentos físicos y realmente cansa, porque cada quien con su trabajo en sí luego ya se siente abrumado, sobrecargado y hacer ese trabajo extra. Pero si no lo hacía, después iba a afectar más a mi trabajo, porque al final me atrasan mis reportes. Y lo triste es que lastimosamente a la persona afectada le tuvimos que desvincular, pero me hizo trabajar más de la cuenta. Bueno, me fui yo otra vez por la tangente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se comprende cómo funciona el rubro crédito? Estoy tratando de ir pausado y que todo sea entendible en términos más sencillitos. ¿Vamos bien? Sí, me dice Janina. Parece que le contagié ya con mi bostezo a los demás. Están ahí orbitando seguramente. Bueno, yo continúo. Bueno, este tema de BCP y demás es, digamos, un aspecto técnico que lo van a reforzar en otra materia. Aquí vemos la escala que ya le mostré en el ejercicio de la parte, este es un modelo que estableció el BCP para deudas comerciales, para negocios comerciales, y esta es para deudores personales, digamos, para clientes más. A ver, un ejemplo sería estas casas de crédito, eh, se me fue el nombre, las que son pequeñitas y otorgan así préstamos con altas tasas. La que nosotros vamos a usar en la clase es esta que es la parte comercial. Y quiero que aprendan a diferenciar que una cosa es una empresa comercial, una empresa que vende electrodomésticos, que presta servicios, y otra cosa es una empresa, una entidad bancaria. Para ambas rigen este reglamento del BCP, pero ¿qué le hace la diferencia entre uno y otro sector, entre la parte bancaria y la parte comercial, las empresas comerciales? La norma local, que es lo que vamos a ver. ¿Qué nos dice la norma local sobre la aplicación de previsiones? Ahí empieza todo el problema. Eh, Crediágil puede ser, aquí Giovanna me dice crediágil, puede ser. Y hay otras más pequeñas también, que sus tasas son altísimas de intereses. Y otras recomendaciones que siempre que ustedes van a quitar un préstamo, empiecen preguntando las tasas. A veces ni la persona que te está ofreciendo el crédito sabe, pero ya se estudió su guión, ¿verdad? Y están altas las tasas, sinceramente. Bueno, pero es entre comillas. Aquí esta parte nos menciona, ¿verdad? Es, como les dije, los intereses yo no voy a tocar ahora porque si ustedes llegan a ser mis alumnos en contabilidad financiera, con énfasis al sector bancario, ahí sí yo aplico ejercicios. Aquí sí les tengo que mencionar que nos preguntamos, ¿qué pasa si tengo un grupo de clientes que me debe? Que me debe y ya pasó más de un año ya de atraso. ¿Qué hago con esos créditos que ya vencieron, que me deben y que no me pagan todavía? ¿Cómo yo expreso en mi balance? Aquí nos dice que se deben expresar dentro del activo a largo plazo. ¿Y por qué pasan al activo a largo plazo o activo no corriente?
porque no sabemos cuándo cobraremos o si cobraremos. Entonces, como no le podemos dar un tiempo específico, ya lo llevamos en no corriente. Las previsiones de ejercicios, porque esto se hace en cada año, y que no se hayan utilizado, no se hayan, digamos, se previsionó, pero luego se cobró en el año y demás, estas se tienen que revertir, es decir, se hace un contrasiento o de por sí cada año hacemos un contrasiento y renovamos las previsiones de acuerdo al registro actual de morosos. Eso también lo vamos a ver en un ejercicio. En breve. Reglas de evaluación también. Ustedes saben que la expresión valuación hace referencia a cómo computar numéricamente. Aquí nos menciona que los documentos y cuentas a cobrar constituyen activos monetarios, representan una forma de dinero y en consecuencia deberán ser valuados al valor pactado con el deudor, es decir, el precio que se fija en el documento aval, ya sea en la factura, en el pagaré y demás, salvo que el crédito haya sido concedido con una cláusula de ajustes. Esto por si la deuda sea en otra moneda, pero eso no se suele dar. Y si ocurre que tuviera un trato especial, una cláusula de ajuste, eso se debe mencionar en las notas de los estados financieros. Ustedes saben que una empresa, localmente hablando, por la Resolución General 49 del año 2014, se estableció que todos los que se encuentran en el régimen general del IRE hoy día deben presentar sus estados financieros. ¿Y a qué le llamamos estados financieros en Paraguay según esa Resolución General 49/14? Al balance, al estado de resultados, al estado de variación del patrimonio neto, al flujo de efectivo y las notas. Las notas nos explican cada situación específica por la que esa cuenta pasa o representa. Entonces aquí eso es lo que se menciona, que los documentos y las cuentas deben estar en un valor numérico expreso en el documento aval, en la factura, en el pagaré. Y hay casos especiales. Generalmente se da cuando es una deuda en moneda extranjera que tenemos que ajustarla, ya sea por diferencia de cambio o que se ajusta porque hay una cláusula, una adenda al contrato y que esta especificación que la hace diferente por un ajuste en el saldo, yo lo tengo que expresar en los estados financieros. Bueno, hasta aquí estos son los puntos más importantes referente a lo que sería una aplicación en forma genérica. Aparte, yo le tengo que mostrar las normas locales. Antes de mostrarle, acá Giovanna ya me dice que maneja la tasa, me encanta. Yo no tengo suerte, parece, con los oficiales. Los que siempre me llaman son los del banco Itaú, ¿verdad? Y siempre les pregunto, a veces yo quiero aprovechar las oportunidades que me dan, pero los que me llamaron hasta ahora todavía me dicen, te voy a pasar y después ya no me pasan, pero me gusta esa actitud, por ejemplo, que acá Giovanna dice que sabe y que maneja. Entonces ella a todos los peros que les ponga el cliente ya va a tener una solución posible, porque hay clientes que son especiales y Giovanna lo sabrá. Son muy especiales que te preguntan cada cosa especial, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser meticuloso con la respuesta. Hasta aquí vamos bien, se comprende, tiene noción del rubro créditos. Tocamos un poquito el aspecto contable de la norma local, que es lo que más pesa. Yo les cuento que en nuestro país, ustedes saben que se le da muchísima más importancia a las normas locales. Entonces, es importante que conozcamos las reglas del juego teniendo en cuenta la norma local, que es lo que vamos a ver. Pero aquí quiero ver la aprobación si es que hay alguna duda o consulta hasta aquí. Si no continúo, vamos bien de tiempo. Ustedes saben que mínimamente vamos a llegar hasta las 9, pero que hasta las 10 realmente es nuestra hora, ¿verdad? Solo que yo sé que cuesta cumplir así a cabalidad porque uno ya se desconcentra y más cuando es virtual, ¿verdad? Porque a veces ya nos quedamos dormidos y demás. Eh, pero más adelante, si es que necesitamos reforzar clases, ustedes me piden, podemos quedarnos más horas. Con eso no hay inconveniente. Yo me voy entonces
Si es que no hay consultas o dudas, voy a la norma local. Vamos a ver qué tenemos que estudiar desde la norma local. En la parte de norma local, la ley actual que prima es la ley 6.380, la que entró en vigencia en el año 2020. Esta ley 6.380, habíamos comentado en alguna ocasión que la ley de por sí no me explica todo, parece que necesito más detalles. Entonces, para eso están los decretos. Y como este tema de cómo trabajar el rubro créditos corresponde o versa o se trata en el impuesto a la renta empresarial, que hoy lo conocemos como IRE, tenemos que estudiar lo que dice su decreto, el decreto que reglamenta el IRE. Ese decreto es la número 3182, que yo le digo más, me acostumbro a llamarla 3182. Esa es la que nos explica cada punto de lo que expone la ley 6380 en su libro 1, título primero del IRE. Yo directamente ya expongo los artículos que se encuentran en el decreto. Entonces, una de las cuestionantes es cómo voy a trabajar con moneda extranjera. El artículo 29 de este decreto 3182 es la que aclara este punto de cómo lo que se va a hacer con la evaluación en moneda extranjera. Primero nos dice que así como los saldos deudores o acreedores en dicha moneda, al día del cierre del ejercicio fiscal se evaluarán conforme a los siguientes criterios. Los saldos activos con la cotización tipo comprador. Entonces, cuando hablamos de activos, la cotización que se usa es al tipo comprador y los saldos pasivos con la cotización al tipo vendedor. Y me dice, así como los saldos deudores o acreedores en dicha moneda al día de cierre del ejercicio fiscal. Entiéndase que yo cierro mi balance al 31 de diciembre del 2021, por ejemplo, y ese es el día de cierre, el 31 de diciembre del 2021. Entonces yo tengo que usar el tipo de cambio del 31 de diciembre porque ese es el día de cierre. Y ese tipo de cambio, el comprador lo voy a usar para actualizar los valores que se encuentran en moneda extranjera de los activos y los saldos de los pasivos al tipo de cambio vendedor. Entonces, aquí en mi apuntes de pizarrón, apuntes, no alargar demasiado, ya sabemos que los créditos en el artículo 29 era, a ver si del anexo del decreto 3182/19 expone que tipo de cambio al día de cierre, que sería el 31 de diciembre. Y para el activo se emplea tipo de cambio comprador. Y para el pasivo patrimonio neto usamos tipo de cambio vendedor. A ver si están todavía conmigo. Sí. La cotización será la correspondiente al mercado libre a nivel bancario al cierre del día mencionado precedentemente, dispuesta por el Banco Central y publicada en la página web. Aquí se tiene que aclarar que cuando dice la cotización será la correspondiente al mercado libre a nivel bancario, se debe tener en cuenta que cualquier banco que circule en el país, que tenga la aprobación del BCP, por eso luego circula y opera en el mercado, podemos, mejor dicho, usar sus tasas, su tipo de cambio, mejor dicho. Podemos usarla, pero lo ideal es que adoptemos una. Por ejemplo, hay empresas que acostumbran a usar el tipo de cambio que aparece en la página de la SED, que está directamente relacionada con el BCP. Hay otros que toman el tipo de cambio de su banco operativo, o el de Itaú, o el de regional, pero de un banco, no es que van mezclando, o lo ideal no es mezclar, es tomar
un tipo de cambio de un lugar específico para poder compararlo y ver cómo fluctúa. Entonces, esa es otra cosa que aquí mencionan. Y aquí ya viene el artículo que entró en dilema, en polémica y que muchos criticaron, que dice castigo sobre los malos créditos. Yo tengo esa cartera de morosos, de esos que no me quieren pagar, y después ya pasó más de un año, 2 años, y ya sé que no voy a cobrar. Hice todo el litigio, pero no hay forma de cobrarle al cliente, desapareció. Ese reconocimiento de esa pérdida, de que yo ya no, a ese mal cliente, ese mal crédito, ya no voy a cobrar y le reconozco como una pérdida. ¿Qué me dice mi ley local? ¿Puedo reconocer? ¿Es deducible? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trabaja? Y aquí dice, serán deducibles los castigos sobre créditos incobrables. Es decir, esa deuda que no puedo lo cobrar, que ya sé que no voy a poder cobrar, que ya metí en litigio judicial y todo, pero no hay caso. Dice, al efecto, se considerarán como tales aquellos créditos que tengan su origen en operaciones grabadas en el presente impuesto, los que deberán ser imputados a los ejercicios fiscales en que se concreten. Y aquí dice, solo serán deducibles. Aquí la expresión que ven arriba, serán deducibles, quiere decir que se va a poder usar como un gasto que se va a poder restar, un gasto real del periodo que se analiza, si cumple estas 4 condiciones. Si no cumplen estas 4 condiciones, no van a poder ser deducibles. Vas a poner vas a hacer el ajuste de que es un mal crédito, de que es una pérdida, pero si no cumple estas 4 condiciones, no va a ser deducible. Primera condición, si hubiera transcurrido 36 meses a partir del momento en que se hicieron exigibles sin haber sido percibidos. Es decir, por ejemplo, hoy salió una deuda, pagué dos o tres cuotas y justito de aquí, pasando los 36 meses con exactitud desde la fecha, ¿verdad?, de que se generó la deuda, pasa esos 36 meses y yo ya puedo reconocer como una pérdida, como un mal crédito, y al reconocerlo es un gasto deducible. Entonces tenemos que tener personas que controlen también qué tanto tiempo pasó de esa deuda, si se cumplieron esos 36 meses de que ya no paga, para saber en qué periodo exacto aplicar o reconocer como una pérdida. Otro punto importante, el número 2, dice si se hubiera dictado la inhibición general de vender y gravar bienes e inscrito en la Dirección General de Registros Públicos. Este es otro caso cuando